1905, la Federación de Obreros Panaderos Estrella del Perú, presidida por Manuel Caracciolo Lévano, organizó la primera conmemoración del Día del Trabajo en el Perú. Esta comenzó con una romería a la tumba de Florencio Aliaga, primer mártir del movimiento obrero de nuestro país. Ese día, el 1 de mayo, el diario La Prensa hizo una crónica del evento. Contó que desde primeras horas de la mañana, en la Federación de Artesanos se reunieron varios movimientos obreros de la ciudad para dirigirse a la plazuela de la estación de San Juan de Dios, que quedaba exactamente aquí, donde hoy queda la Plaza San Martín. Como vemos, este lugar siempre ha sido un epicentro de la vida política de la ciudad y del país. El eje central fue la Federación de Obreros Panaderos de Estrella del Perú, que fueron los primeros en plantear la idea de 8 horas de trabajo durante la celebración del 1 de mayo de 1905, donde participó Manuel González Prada. En 1905, como parte de las celebraciones por el 1 de mayo, Manuel González Prada dio un discurso aquí, en la Federación de Obreros Panaderos. Se tituló El intelectual y el obrero. En él enfatizó la importancia que tienen todos los trabajos y, por supuesto, los trabajos manuales en el desarrollo del país. Cuando preconizamos la unión o alianza de la inteligencia con el trabajo, no pretendemos que a título de una jerarquía ilusoria, el intelectual se erija en tutor o lazarillo del obrero. A la idea que el cerebro ejerce función más noble que el músculo, debemos el régimen de las castas. Desde los grandes imperios de Oriente, figuran hombres que se arrogan el derecho de pensar, reservando para la muchedumbre la obligación de creer y trabajar. Donde defiende la lucha por la jornada de las 8 horas y llama a los estudiantes a unirse a los obreros a defender los derechos por una sociedad mejor, dando a las 8 horas el lugar del famoso principio 8-8-8, 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso, 8 horas de cultura, que es más o menos el principio anarcosindicalista de por qué la jornada debe tener 8 horas, ¿no? En este discurso, el autor de Páginas Libres planteó la solidaridad entre los jóvenes de clase media, los estudiantes universitarios principalmente, y los obreros y trabajadores manuales. Planteamiento muy interesante considerando que González Prada provenía de una familia acomodada limeña. En 1918, un año antes de que por fin se consiguiera la jornada laboral de 8 horas, Manuel González Prada falleció. Producto de continuas protestas y huelgas, en 1904 el presidente José Pardo encargó al político iqueño José Matías Manzanilla la elaboración de un proyecto sobre leyes laborales. Las medidas planteadas por Manzanilla resultaban beneficiosas para la clase trabajadora. Trataban sobre las horas de trabajo, el descanso obligatorio, indemnizaciones por accidentes laborales, limitación de trabajo de niños y mujeres, entre otros temas. Inicialmente, el Congreso se opuso a promulgar este proyecto, postergándolo durante varios años. Hay una serie de intelectuales, como por ejemplo José Matías Manzanilla, ¿no? Un economista, abogado, parlamentario muchas veces, un hombre muy ilustrado, que abogaba tempranamente por la reforma social, o sea, por dar un mejor trato, un trato justo, un trato más humanitario a los trabajadores. En diciembre de 1912,
la lucha por la jornada de las 8 horas de trabajo se acentuó. Se convocó una reunión de trabajadores en la llamada Carpa de Moda, ubicada en la calle Lima, en el puerto del Callao. Allí, el panadero Delfín Lévano, a nombre del grupo La Protesta, que editaba el periódico del mismo nombre, planteó que todos los gremios reunidos presentaran un pliego de reclamos cuyo punto número 1 sería la jornada laboral de 8 horas. El movimiento se transformó en una huelga amplia en Lima y Callao. El 10 de enero de 1913, los jornaleros del puerto se convirtieron en los primeros peruanos que lograron la ansiada conquista de la jornada de 8 horas de trabajo. El presidente Guillermo Billinghurst oyó sus reclamos. Asimismo, otros gremios obtuvieron por lo menos la reducción de la jornada laboral. Vinieron una sucesión de huelgas y protestas obreras, no solo en Lima, sino también en la Sierra Central y en la Costa Norte, y que junto con otras reivindicaciones, las 8 horas se veía como una gran posibilidad, ¿no? Quizás la primera gran concreción en ese sentido fue el decreto de 8 horas de trabajo para los portuarios del Callao que se dictó durante el gobierno del señor Guillermo Billinghurst. Guillermo Billinghurst fue un personaje que siempre estuvo muy cerca al pueblo. Cuando fue alcalde de Lima, en 1909, se preocupó muchísimo por la educación, por la alimentación, por la calidad de vida de los trabajadores. Cuando candidateó para presidente, los obreros comenzaron a llamarlo pan grande. ¿Por qué? Porque entre sus promesas estaba la de dar un pan grande y barato. Cuando llegó a la presidencia, él decretó un reglamento para las huelgas, porque empezaban estas a suceder no solamente en Lima, sino también en el resto del país. Según este reglamento, toda huelga estaba garantizada siempre y cuando las 3/4 partes del total de trabajadores estuvieran de acuerdo con ella. En 1913, él también decretó la jornada de las 8 horas, pero solamente para los trabajadores del muelle y la dársena del Callao. Jorge Basadre escribió: la empresa del muelle y dársena pactó una solución en la que aceptó la jornada de 8 horas, el aumento del 10% sobre todos los jornales, el auxilio en accidentes de trabajo y algunas mejoras más. Fue una victoria de los dirigentes obreros anarquistas. En el año 13 se da por primera vez una ley de 8 horas, aunque solo para el Callao, y esa ley, dicho sea de paso, es la primera vez en el Perú, y no solo en el Perú, sino en toda América Latina, que se da una ley favorable a las 8 horas. Se da como resultado, evidentemente, de un gobierno que es populista, un gobierno que no está con la oligarquía. Delfín Lévano fue el precursor de la organización obrera en el Perú. Dedicó toda su vida a la lucha por la defensa de los obreros. Lévano estuvo vinculado a la publicación de El Oprimido, revista que orientaba a los trabajadores sobre sus derechos. Junto a Lévano aparecieron líderes obreros y sindicales, surgidos desde las mismas entrañas del movimiento obrero, como Carlos Barba, Adalberto Fuequén, el ebanista Nicolás Gutarra y los textiles Julio Portocarrero y Fernando Borjas. Y los dirigentes anarcosindicalistas eran gente muy leída, que debatía, que estudiaba y tenía toda esta filosofía de vida austera, solidaria, que caracterizó al movimiento, ¿no? Adalberto Fuequén, Manuel Caracciolo Lévalo, Delfín Lévano también,
Y hay también una serie de jóvenes. Hay 2 jóvenes importantes que estuvieron en la jornada de las 8 horas, que se inicia en diciembre y termina a mediados de enero. Uno de ellos es Arturo Sabroso Montoya, que tenía apenas 20 años, y el otro es Julio Portocarrero, también dirigente obrero textil, y estos eran jóvenes criados en esa mentalidad solidaria, especial, ese espíritu especial de sentirse orgulloso de ser obreros. Dentro del movimiento obrero destacó también el papel femenino. La actividad de las mujeres abarcaba 2 esferas, como trabajadoras, sobre todo textiles, y como parte de la familia de los trabajadores, es decir, esposas, hermanas o hijas de los obreros. La participación de las mujeres, la participación femenina fue muy importante durante todo ese proceso de formación y sindicalización del movimiento obrero de Lima, pero no solamente de Lima, sino también de las provincias, y de las provincias de Lima como también del resto del Perú. Es decir, habiendo mujeres obreras en empresas como en Vitarte, en el Callao y acá mismo también, en Lima mismo, sin embargo, la participación, digamos, más generosa, más amplia proporcionalmente, era de la familia de los obreros, o sea, de los trabajadores directos, las esposas, las hijas, las hermanas, ¿no?, que participaban en, digamos, en las fiestas. Había la fiesta de la empresa, entonces las mujeres participaban allí, preparaban las viandas, participaban en actividades culturales, charlas.